Culés, lo que vais a escuchar en los próximos minutos va a cambiar para siempre vuestra opinión sobre Lewandowski y Laporta. El delantero polaco acaba de soltar la bomba más nuclear desde Messi en el PSG. Y tengo las pruebas exactas aquí. Estas declaraciones han provocado un terremoto en el Camp Nou que está haciendo temblar a toda la directiva blaugrana. Voy a revelaros palabra por palabra lo que dijo Lewandowski sobre Laporta en esa reunión secreta que nadie más conoce. Y cuando escuchéis sus palabras exactas, entenderéis por qué hasta Florentino Pérez está temblando en el Bernabéu. Dale al like ahora si eres culé de verdad, porque lo que viene a continuación va a explotar internet. ¿Acaso pensabais que las recientes declaraciones de Lewandowski sobre su futuro en el Barça eran casuales? ¿Creíais realmente que un jugador de su calibre, con su experiencia y su conocimiento del fútbol de élite, iba a hablar públicamente sin tener motivos profundos y razones de peso que le empujaran a romper el protocolo de silencio que caracteriza a los grandes profesionales? ¡Qué inocentes sois si pensáis eso! La realidad es que las palabras de Lewandowski sobre Joan Laporta y sobre la situación actual del Barcelona forman parte de una estrategia mucho más compleja, de una operación de comunicación interna que tiene ramificaciones que llegan hasta los niveles más altos de la directiva blaugrana y que está diseñada para provocar cambios estructurales en el funcionamiento del club. Porque resulta que nuestro delantero estrella no solo ha demostrado ser uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol, sino también uno de los jugadores más inteligentes y estratégicamente brillantes que han pasado por el Camp Nou en las últimas décadas. Y sus declaraciones sobre Laporta no son fruto de la improvisación o de un momento de inspiración, sino el resultado de meses de observación, análisis y reflexión sobre el rumbo que está tomando el club bajo la presidencia del abogado catalán. La exclusiva que tengo entre mis manos viene directamente de fuentes absolutamente fiables del entorno más cercano a Lewandowski, personas que han estado presentes en conversaciones privadas donde el delantero polaco ha expresado sus verdaderas opiniones sobre la gestión de Laporta y sobre las decisiones que se están tomando en los despachos del Camp Nou. Y cuando digo fuentes cercanas, me refiero a personas que han compartido mesa y mantel con Lewandowski, que conocen sus pensamientos más íntimos sobre el club y que han sido testigos directos de conversaciones que jamás pensaron que verían la luz pública. Esa misma semana en la que los medios especulaban sobre el futuro de varios jugadores del Barça, mientras Florentino Pérez seguía soñando con fichar a Mbappé y mientras la prensa deportiva se perdía en rumores sin fundamento, Lewandowski mantenía una conversación privada con miembros de su círculo más íntimo que iba a cambiar para siempre la percepción que tenemos sobre la relación entre los jugadores estrella y la directiva blaugrana. Pero ojo, porque esta historia tiene más giros argumentales que una novela de suspense y más revelaciones inesperadas que una investigación periodística de primer nivel. Resulta que las declaraciones públicas de Lewandowski sobre Laporta son solo la punta del iceberg de una situación mucho más compleja que involucra no solo al delantero polaco, sino también a otros jugadores clave de la plantilla que han expresado en privado opiniones similares sobre la gestión presidencial. El plan maestro que está detrás de las declaraciones de Lewandowski, y que está a punto de conocer toda la comunidad culé mundial, es tan sofisticado y tan cuidadosamente orquestado que hasta los analistas más experimentados del fútbol europeo se han quedado impresionados por la inteligencia estratégica que demuestra el delantero polaco. Y es que nuestro goleador no solo ha conseguido expresar públicamente sus verdaderas opiniones sobre Laporta de una manera que no compromete su posición en el club, sino que además ha logrado generar un debate interno que podría provocar cambios positivos en la estructura directiva del Barcelona. ¿Y sabéis qué es lo más brillante de toda esta operación comunicativa? Que Lewandowski ha conseguido que sea el propio Laporta quien tenga que salir públicamente a responder a sus declaraciones, colocando al presidente en una posición donde debe explicar y justificar decisiones que hasta ahora había tomado sin dar demasiadas explicaciones a la plantilla y a la afición. La mente prodigiosa de Robert Lewandowski lleva funcionando a un nivel estratégico superior desde que llegó al Barcelona, pero lo que ha conseguido con estas declaraciones sobre Laporta supera incluso las expectativas más optimistas que teníamos sobre su capacidad de liderazgo dentro del vestuario. Mientras otros jugadores se conforman con expresar sus opiniones en privado y esperar que las cosas cambien por arte de magia, nuestro delantero estrella ha decidido tomar la iniciativa y convertirse en la voz de una plantilla que necesitaba que alguien hablara claro sobre la situación del club. Las declaraciones de Lewandowski comenzaron a gestarse, según fuentes absolutamente fiables del vestuario, durante aquella concentración de la selección polaca en la que el delantero tuvo tiempo para reflexionar sobre su experiencia en el Barcelona y sobre las diferencias que había observado entre la gestión de Laporta y la de otros presidentes con los que había trabajado a lo largo de su carrera. Resulta que durante esa concentración, que en su momento pareció una pausa rutinaria en el calendario futbolístico, Lewandowski mantuvo conversaciones telefónicas con varios compañeros de equipo del Barcelona en las que expresó por primera vez sus verdaderas opiniones sobre el funcionamiento interno del club bajo la presidencia de Laporta.
Allí, mientras preparaba los partidos con su selección nacional, el delantero polaco comenzó a articular un discurso crítico pero constructivo sobre aspectos de la gestión presidencial que consideraba mejorables. La esposa del jugador, Anna Lewandowska, fue testigo directo de algunas de estas conversaciones y, según fuentes cercanas a la familia, se mostró sorprendida por la profundidad del análisis que su marido había desarrollado sobre la situación del Barcelona. Pero la cosa no quedó ahí, porque nuestro delantero sabía que para que sus opiniones tuvieran el impacto deseado, tenía que elegir cuidadosamente el momento, el lugar y la forma de expresarlas públicamente. La estrategia comunicativa que diseñó Lewandowski para hacer públicas sus opiniones sobre Laporta es tan brillante que las mejores escuelas de comunicación deportiva van a incluirla en sus programas de estudio como ejemplo de cómo un jugador puede influir positivamente en la gestión de su club sin comprometer su posición profesional. El delantero polaco llegó incluso a consultar con expertos en comunicación deportiva para asegurarse de que sus palabras fueran interpretadas correctamente y generaran el debate constructivo que él buscaba. Laporta, por su parte, no esperaba que uno de sus jugadores estrella fuera a expresar públicamente opiniones tan directas sobre su gestión presidencial. El nivel de sorpresa que experimentó el presidente cuando le llegaron las primeras informaciones sobre las declaraciones de Lewandowski fue tal que tuvo que cancelar varias reuniones programadas para dedicar tiempo a analizar las implicaciones de las palabras del delantero polaco. Mientras tanto, otros miembros de la plantilla observaban con atención la reacción de la directiva ante las declaraciones de Lewandowski, sabiendo que la respuesta de Laporta marcaría el tono de las relaciones entre el vestuario y los despachos durante los próximos meses. La expectación en el vestuario era tal que varios jugadores llegaron incluso a apostar sobre cuál sería la reacción oficial del presidente ante las palabras de su goleador estrella. La genialidad de las declaraciones de Lewandowski radica en que el delantero polaco consiguió que fuera el propio debate público el que pusiera sobre la mesa temas que la directiva había preferido mantener en privado. No hubo ataques personales. No hubo descalificaciones, simplemente el jugador más experimentado de la plantilla logró generar una conversación necesaria sobre el futuro del club y sobre las decisiones que se están tomando en los niveles más altos de la estructura blaugrana. Y es que cuando Lewandowski habló sobre Laporta y sobre la gestión del club, no lo hizo desde la crítica destructiva o desde el resentimiento personal, sino desde la perspectiva de un profesional que ha jugado los mejores clubes de Europa y que tiene criterio suficiente para evaluar objetivamente el funcionamiento de una institución deportiva de primer nivel. Las declaraciones del delantero polaco incluyeron incluso referencias específicas a aspectos de la gestión de Laporta que otros jugadores habían comentado en privado, pero que nadie se había atrevido a mencionar públicamente. Lewandowski se convirtió así en la voz de un vestuario que necesitaba que alguien expresara sus inquietudes de manera inteligente y constructiva. Pero la llamada que terminó de definir la estrategia comunicativa de Lewandowski fue la que mantuvo con su representante, Pini Zahavi, uno de los agentes más influyentes del fútbol mundial y una persona que conoce perfectamente los entresijos de la política deportiva en los grandes clubes europeos. Durante esa conversación, que duró más de una hora, el delantero polaco y su agente analizaron las posibles consecuencias de hacer públicas sus opiniones sobre Laporta y llegaron a la conclusión de que el momento era el adecuado para generar un debate constructivo. Lo más increíble de todo es que Lewandowski logró mantener el secreto absoluto sobre sus intenciones hasta el momento exacto en que decidió hacer públicas sus declaraciones, algo que en el mundo del fútbol actual es más difícil que mantener el liderazgo de la liga durante toda una temporada. Ni una sola filtración, ni un solo rumor que anticipara la bomba informativa que estaba a punto de explotar en los medios de comunicación deportivos. Y cuando los periodistas más cercanos al Barcelona empezaron a sospechar que Lewandowski tenía algo importante que decir sobre la gestión de Laporta, ya era demasiado tarde para que la directiva pudiera preparar una estrategia de respuesta anticipada. El delantero polaco había conseguido coger por sorpresa a toda la estructura comunicativa del club. Pero aquí viene lo más interesante de toda esta historia, porque las declaraciones de Lewandowski no solo tratan de su relación con Laporta, sino también de cómo otros clubes europeos han intentado aprovechar cualquier signo de tensión interna en el Barcelona para intentar seducir al delantero polaco con ofertas millonarias. Resulta que cuando algunos medios internacionales empezaron a especular sobre posibles diferencias entre Lewandowski y la directiva del Barcelona, varios clubes de la Premier League y de la Serie A activaron inmediatamente sus redes de contactos para tantear la posibilidad de fichar al goleador polaco. La estrategia de estos clubes era tan obvia que hasta los propios agentes se dieron cuenta de que estaban intentando pescar en río revuelto. La primera fase del plan de estos clubes oportunistas consistió en filtrar a la prensa especializada que Lewandowski estaba descontento con la gestión de Laporta y que estaría dispuesto a escuchar ofertas de otros equipos europeos. Lo que no sabían estos clubes es que el delantero polaco ya había decidido que su futuro estaba en el Barcelona y que sus declaraciones sobre Laporta formaban parte de una estrategia para mejorar el funcionamiento del club, no para preparar su salida.
Así que mientras algunos presidentes europeos se gastaban una fortuna en llamadas telefónicas a los representantes de Lewandowski tratando de convencerle de que abandonara el Barcelona, el delantero polaco ya había decidido que su lugar estaba en el Camp Nou y que sus declaraciones sobre Laporta eran una inversión en el futuro del club, no una carta de despedida. Pero la cosa no quedó ahí, porque cuando estos clubes vieron que la estrategia de aprovecharse de supuestas tensiones internas no funcionaba, decidieron cambiar de táctica y empezaron a ofrecer contratos millonarios directamente a Lewandowski, esperando que la tentación económica pudiera más que su compromiso con el proyecto Blaugrana. La desesperación de algunos de estos clubes era tal que llegaron incluso a ofrecer al delantero polaco contratos de 3 años con salarios que duplicaban lo que cobra actualmente en el Barcelona. Algo impensable considerando que Lewandowski ya había demostrado públicamente que su motivación principal no es económica, sino deportiva y emocional. El nivel de obsesión de algunos clubes europeos con fichar a Lewandowski llegó a extremos cómicos cuando descubrimos que varios presidentes enviaron emisarios secretos a Barcelona para intentar reunirse con el entorno del delantero polaco y ofrecerle proyectos deportivos supuestamente más atractivos que el del Barcelona. Los enviados especiales de estos clubes llegaron a la ciudad condal con presentaciones de PowerPoint de más de 100 diapositivas, explicando por qué sus respectivos equipos eran mejores opciones que el Barcelona para el futuro profesional de Lewandowski. Lo que no esperaban es que el delantero polaco ya había tomado una decisión firme sobre su futuro y que ninguna oferta económica o deportiva iba a hacerle cambiar de opinión. La desesperación de estos clubes alcanzó su punto álgido cuando algunos de ellos intentaron utilizar las declaraciones de Lewandowski sobre Laporta como argumento para convencerle de que su relación con el Barcelona estaba deteriorada y que era el momento perfecto para buscar nuevos horizontes profesionales. Los medios de comunicación afines a estos clubes oportunistas publicaron durante semanas noticias especulativas sobre supuestas tensiones entre Lewandowski y Laporta, mientras que la realidad es que las declaraciones del delantero polaco formaban parte de una estrategia constructiva para mejorar el funcionamiento interno del Barcelona. La ingeniería mediática que desplegaron algunos de estos clubes para intentar crear una crisis artificial entre Lewandowski y la directiva del Barcelona es tan patética que las mejores escuelas de periodismo deportivo van a incluirla en sus programas como ejemplo de cómo no se debe hacer periodismo deportivo serio y riguroso. Pero lo más patético de toda esta campaña de desinformación fue cuando algunos medios internacionales empezaron a publicar que Lewandowski había perdido la confianza en el proyecto deportivo de Laporta y que estaba considerando seriamente abandonar el Barcelona al final de la temporada. Según testigos presenciales del entorno de Lewandowski, el delantero polaco se divirtió mucho leyendo algunas de estas especulaciones mediáticas, especialmente aquellas que le atribuían declaraciones que jamás había hecho y sentimientos que no correspondían en absoluto con su verdadera opinión sobre Laporta y sobre el Barcelona. La realidad es que toda esta campaña de desinformación no ha servido más que para demostrar una vez más la solidez del compromiso de Lewandowski con el proyecto Blaugrana y su inteligencia para manejar situaciones mediáticas complejas sin comprometer su posición en el club. Mientras algunos medios perdían el tiempo y la credibilidad publicando especulaciones sin fundamento, el delantero polaco trabajaba silenciosamente en la construcción de una relación más fluida y constructiva con la directiva del Barcelona, utilizando sus declaraciones públicas como herramienta de diálogo y mejora institucional. Y es que cuando tienes la experiencia y la inteligencia de Lewandowski, no necesitas crear polémicas artificiales para conseguir que tu voz sea escuchada en los despachos del club. El colmo de la patética actuación de algunos medios llegó cuando empezaron a publicar que el delantero polaco nunca había estado realmente cómodo en el Barcelona porque no encajaba en el estilo de juego del equipo. Una mentira tan grande que hasta los propios periodistas que la escribían se sonrojaban mientras tecleaban semejante barbaridad. La verdad es que Lewandowski ha demostrado desde su llegada al Barcelona que es uno de los jugadores que mejor se ha adaptado al estilo de juego blaugrana en los últimos años, y sus números goleadores son la mejor prueba de ello. Lo que viene ahora es la parte más emocionante de toda esta exclusiva, porque las declaraciones de Lewandowski sobre Laporta no son solo una opinión personal de un jugador sobre su presidente, sino el inicio de una nueva era en la comunicación interna del Barcelona que va a revolucionar las relaciones entre el vestuario y la directiva durante los próximos años. Laporta lleva meses trabajando en lo que él mismo ha bautizado como Proyecto Comunicación Interna, un plan maestro que busca mejorar el diálogo entre la directiva y la plantilla para optimizar el rendimiento deportivo y la cohesión institucional del club. Las declaraciones de Lewandowski encajan perfectamente en esta filosofía porque representan exactamente el tipo de feedback constructivo que el presidente considera fundamental para la evolución del Barcelona. La visión de Laporta sobre la importancia de mantener canales de comunicación abiertos con los jugadores es tan avanzada que cuando la explicó por primera vez a la junta directiva, varios miembros se emocionaron pensando las posibilidades de mejora que se abrían para el funcionamiento interno del club. El plan consiste en crear un sistema donde los jugadores más experimentados puedan expresar sus opiniones sobre la gestión del club de manera constructiva y directa,
sin necesidad de intermediarios o de filtraciones mediáticas que distorsionen el mensaje original. Pero la genialidad del proyecto no se limita solo al aspecto comunicativo, sino que incluye una revolución en el modelo de toma de decisiones que convertirá al Barcelona en el club con mejor comunicación interna del fútbol mundial. Según el plan estratégico diseñado por Laporta y su equipo de expertos, la participación activa de jugadores como Lewandowski en los procesos de evaluación y mejora institucional generará un nivel de cohesión interna que permitirá al club ser más eficiente en todos los aspectos de su funcionamiento. Es decir, que mientras otros clubes mantienen una separación rígida entre vestuario y directiva, el Barcelona será pionero en crear un modelo de gestión participativa donde la experiencia y la inteligencia de los jugadores contribuyan activamente a la mejora continua de la institución. Las declaraciones de Lewandowski sobre Laporta encajan perfectamente en esta filosofía porque representan exactamente el tipo de aportación que el presidente considera ideal: opiniones fundamentadas, expresadas de manera respetuosa y orientadas hacia la mejora del funcionamiento del club. No estamos hablando de críticas destructivas o de intentos de desestabilización interna, sino de la contribución inteligente de un profesional experimentado que quiere ayudar a que su club funcione de la mejor manera posible. El impacto que tendrán las declaraciones de Lewandowski en la cultura organizacional del Barcelona será inmediato y revolucionario. Su capacidad para expresar opiniones complejas de manera constructiva, sumada a su prestigio profesional y a su experiencia en clubes de primer nivel, convertirá sus aportaciones en una referencia para otros jugadores que también tienen ideas valiosas sobre el funcionamiento del club. Imaginaos el nivel de diálogo institucional que se puede alcanzar cuando jugadores de la experiencia de Lewandowski participan activamente en los procesos de evaluación y mejora del Barcelona. Será como tener un consejo asesor permanente formado por los mejores profesionales del fútbol mundial. Lo más emocionante de todo es que este modelo de comunicación interna no tiene límite temporal porque está diseñado para ser sostenible durante décadas. Mientras otros clubes dependen exclusivamente de las decisiones de sus directivas, el Barcelona construye un sistema donde la sabiduría colectiva de vestuario y despacho se combina para tomar las mejores decisiones posibles. Cuando Lewandowski tenga 40 años y haya terminado su carrera como jugador, seguirá siendo una referencia en materia de comunicación deportiva y gestión institucional, y su experiencia en el Barcelona será estudiada en las mejores escuelas de management deportivo del mundo. La dimensión internacional del proyecto también es impresionante porque las declaraciones de Lewandowski sobre Laporta han abierto definitivamente las puertas a un nuevo modelo de relación entre jugadores y directivos que otros clubes europeos van a intentar copiar sin conseguir los mismos resultados. Estamos hablando de una revolución en la gestión deportiva que se extenderá por todo el fútbol europeo gracias al efecto Barcelona. Pero quizás lo más genial del planteamiento de Laporta es que ha conseguido todo esto sin renunciar a la autoridad presidencial, sin comprometer la jerarquía institucional y manteniendo el equilibrio perfecto entre liderazgo directivo y participación de la plantilla. Las declaraciones de Lewandowski representan la evolución natural del barcelonismo, mantener los valores tradicionales del club, pero adaptándose a las exigencias de la gestión deportiva moderna. Es la demostración de que se puede innovar en materia de comunicación interna sin perder la esencia institucional, algo que solo un presidente con la experiencia de Laporta podía conseguir. La noticia de las declaraciones de Lewandowski ha provocado una explosión de análisis y debate entre los expertos en gestión deportiva de todo el mundo, que no se veía desde los tiempos de las innovaciones tácticas de Guardiola. Las redes sociales se han llenado de mensajes de admiración hacia la inteligencia comunicativa de Lewandowski y hacia la capacidad de Laporta para crear un ambiente donde los jugadores se sienten cómodos expresando sus opiniones de manera constructiva. Los hashtags #LewandowskiGenius y #LaportaInnovation se han convertido en trending topic mundial, superando incluso las tendencias sobre el último partido del Barcelona. Lo más emocionante ha sido ver la reacción de otros jugadores de la plantilla, que han recibido las declaraciones de Lewandowski como una liberación, como la confirmación de que en el Barcelona existe un espacio para el diálogo inteligente y la mejora continua. Pedri publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a las palabras de Lewandowski, mientras que Gavi compartió una reflexión sobre la importancia de que los jugadores experimentados compartan su sabiduría con el resto del vestuario. Pero sin duda la reacción más emotiva ha sido la de los aficionados del Barcelona, que han interpretado las declaraciones de Lewandowski como una muestra más del compromiso del delantero polaco con el proyecto blaugrana y como una prueba de que los mejores jugadores del mundo siguen viendo en el Barcelona un lugar especial donde desarrollar su carrera profesional. La prensa deportiva internacional también ha reaccionado con asombro ante la madurez y la inteligencia de las declaraciones de Lewandowski sobre Laporta. Medios tan prestigiosos como L'Equipe, la Gaceta dello Sport y hasta el mismísimo The Times han publicado análisis extensos sobre las palabras del delantero polaco y sobre cómo representan un nuevo ejemplo de la sofisticación comunicativa que caracteriza al Barcelona.
Algunos periodistas han llegado a comparar estas declaraciones con las mejores intervenciones públicas de jugadores históricos del club por su impacto mediático y por su contribución al debate sobre la gestión deportiva moderna. Pero donde más se nota el éxito de las declaraciones de Lewandowski es en la reacción de admiración de los aficionados de otros clubes, especialmente aquellos que siguen equipos donde la comunicación entre jugadores y directivos es más rígida y menos fluida. Muchos de estos aficionados han expresado en redes sociales su envidia por el modelo de gestión del Barcelona y su deseo de que sus respectivos clubes adoptaran sistemas similares de comunicación interna. La reacción en Polonia ha sido tan intensa que varios medios de comunicación del país han dedicado programas especiales a analizar las declaraciones de su estrella nacional y su impacto en el fútbol europeo. Las celebraciones en las calles de Varsovia y otras ciudades polacas han sido multitudinarias, con miles de compatriotas de Lewandowski expresando su orgullo por tener un representante tan inteligente y articulado en el mejor club del mundo. Incluso el presidente de la Federación Polaca de Fútbol ha declarado oficialmente que las palabras de Lewandowski sobre Laporta representan un ejemplo de madurez profesional y comunicativa que enorgullece a todo el fútbol polaco. Los números en redes sociales también confirman el impacto global de las declaraciones de Lewandowski. Las cuentas oficiales del Barcelona han registrado un aumento significativo en la interacción de sus publicaciones, procedente principalmente de Polonia y otros países donde las palabras del delantero han sido interpretadas como una muestra de liderazgo e inteligencia profesional. El video donde Lewandowski habla sobre Laporta ya acumula millones de visualizaciones y se ha convertido en uno de los contenidos más compartidos en la historia reciente de los canales digitales del club. En el ámbito deportivo, los analistas especializados han tenido que revisar sus evaluaciones sobre la estabilidad interna del Barcelona después de las declaraciones de Lewandowski. El club ha pasado de ser percibido como una institución con posibles tensiones internas a ser reconocido como un ejemplo de comunicación fluida y constructiva entre vestuario y directiva. Los expertos coinciden en que las palabras del delantero polaco demuestran un nivel de madurez institucional que sitúa al Barcelona por delante de otros grandes clubes europeos en materia de gestión de recursos humanos y comunicación interna. Pero quizás la reacción más significativa ha sido la de otros jugadores de élite que militan en diferentes clubes europeos y que han expresado públicamente su admiración por el ambiente de diálogo y respeto mutuo que existe en el Barcelona. Varios de estos jugadores han llegado a declarar que les gustaría jugar en un club donde pudieran expresar sus opiniones de manera tan constructiva como lo ha hecho Lewandowski, lo que convierte al Barcelona en un destino aún más atractivo para los mejores futbolistas del mundo. Ahora que las declaraciones de Lewandowski sobre Laporta ya forman parte de la historia reciente del club, podemos empezar a soñar con todo lo que viene por delante, y os aseguro que la realidad va a superar incluso nuestros sueños más ambiciosos. Las palabras del delantero polaco marcan el inicio de una era de comunicación interna que los historiadores del fútbol recordarán como uno de los momentos más innovadores en la gestión de clubes deportivos. Un periodo de evolución institucional que hará que las mejores prácticas de gestión deportiva del pasado parezcan solo el punto de partida de lo que realmente puede conseguir una institución cuando combina tradición, innovación y diálogo constructivo. El impacto inmediato de las declaraciones de Lewandowski en la cultura organizacional del Barcelona será visible desde la próxima reunión entre directiva y plantilla, porque sus palabras han establecido un nuevo estándar de comunicación que otros jugadores van a querer emular. Su capacidad para expresar opiniones complejas de manera respetuosa y constructiva convertirá al Barcelona en un laboratorio de innovación en materia de gestión deportiva, capaz de generar modelos que otros clubes intentarán copiar durante las próximas décadas. Imaginaos lo que significa tener a un jugador que puede hacer de embajador del vestuario ante la directiva y de portavoz de la institución ante los medios de comunicación, según lo que requiera cada momento de la temporada. La química que desarrollará Lewandowski con Laporta a partir de estas declaraciones será tan productiva que los aficionados de otros clubes acabarán admirando la fluidez de comunicación que existe en el Barcelona por pura envidia profesional. Estamos hablando de dos personalidades que combinan experiencia, inteligencia y ambición en unas proporciones que no se habían visto nunca en la historia de la gestión deportiva moderna. Cuando estos dos empiecen a trabajar juntos de manera aún más coordinada y a desarrollar proyectos institucionales que aprovechen la experiencia de ambos, el resto de Europa se dará cuenta de que está ante algo completamente nuevo y revolucionario. Pero la revolución comunicativa que han iniciado Lewandowski y Laporta no se limitará solo a las relaciones internas del club, sino que su influencia se extenderá a todos los aspectos del funcionamiento institucional del Barcelona. Los jugadores más jóvenes de la plantilla podrán aprender directamente de la experiencia comunicativa de Lewandowski, sabiendo que tienen en él un ejemplo de cómo expresar opiniones de manera inteligente y constructiva. Y ahora, queridos culés, solo nos queda disfrutar de lo que viene por delante, porque con Lewandowski liderando esta revolución comunicativa en nuestras filas, el futuro del Barcelona se presenta más brillante que nunca.
Hemos conseguido no solo mantener a uno de los mejores delanteros del planeta, sino también confirmar que el Barcelona sigue siendo ese lugar mágico donde los profesionales más inteligentes encuentran el espacio para contribuir al desarrollo institucional y donde la excelencia no es una casualidad, sino una forma de vida que se transmite de generación en generación. Así que ya lo sabéis, si después de escuchar esta exclusiva seguís teniendo alguna duda sobre la calidad humana y profesional de Robert Lewandowski, es que necesitáis urgentemente una revisión de vuestros criterios de evaluación. Y si creéis que otros clubes pueden competir con esta demostración de madurez comunicativa e institucional, es que vivís en una realidad alternativa donde la mediocridad se confunde con la excelencia. Compartid este video si vosotros también pensáis que con Lewandowski liderando esta revolución comunicativa, junto a Laporta gestionando con inteligencia y apertura, vamos a hacer referencia mundial en materia de gestión deportiva durante los próximos 10 años. Y recordad, siempre Barcelona, siempre excelencia, porque hay cosas en la vida que son sagradas e innegociables. Visca el Barça, visca Cataluña, y que viva la era de la comunicación inteligente que acaba de comenzar con Robert Lewandowski como uno de sus máximos protagonistas.